Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid, somos Las Pircanas. Junto con Javiera estamos con nuestra invitada aquí, María Isabel Sáez. Bueno, esta es mi sección que se llama Sin Rodeos. Hoy día vamos a hablar sobre la inmigración. María Isabel es abogada constitucionalista y civilista. He tenido la oportunidad de extenderme en conocimiento de materias migrantes en los últimos años. Un gusto estar acá con usted. un gusto para nosotros. Para nosotros es un placer, un honor. Sí. Entonces vamos a partir con la ronda de preguntas para María Isabel, para que nos vayamos enterando un poco de un tema que tenemos muy presente en estos momentos en el país, que nos está complicando también la existencia, porque todos tenemos en algún lugar algún vecino de otro país que no sabemos si está regularizado o no, de repente el choque cultural. Y bueno, vamos a empezar ahora con las preguntas, Isabel, que son un poquito más formales, para que ustedes vayan también aprendiendo un poco sobre este tema que cuando lo vemos en la televisión nos muestran realmente por encima y no se profundiza, y esa es la idea de esta sección. Vamos a partir por la ronda de preguntas a María Isabel, para que nos vaya aclarando un poco sobre el tema de la inmigración desde un enfoque más formal y basado en realidad. Así que vamos a partir por la primera pregunta. María Isabel, ¿cómo describirías la situación actual de la inmigración en el país? Es una pregunta que se puede enfocar desde diferentes puntos de vista y te la agradezco bastante. Primero tenemos que plantearnos cuál es la situación desde la visión de los mismos migrantes. Ya tenemos un alto número de migrantes irregulares en el país, con una realidad que en este momento están con un desgaste y una visualización casi de aceptación de su propia realidad, sin empezar a buscar más maneras de solucionar su problema. Durante años la migración en nuestro país ha sido manejada, a mi parecer, de manera negligente, y eso ha dado un pie a que la población migrante ya no esté buscando soluciones, sino que está buscando el vivir el día a día con las herramientas que el Estado les pueda dar. También desde el punto de vista migrante existe todavía migración que está ingresando por pasos no habilitados, donde que ya no tienen muchos argumentos ni técnicos ni de la realidad como para seguir haciéndolo. Hay un acostumbramiento a la forma en la que se tuvieron que hacer las cosas en su época y que es la manera en la que la continúan realizando, ¿ya? Y eso requiere, por supuesto, de una intervención con muchísima educación, ¿cierto?, del migrante, y de que comprendan que esa no es la forma y que ya no está justificado que se siga realizando de esa manera. Y desde el punto de vista de los chilenos, nosotros, ¿ya?, existe una aceptación por desgaste, ¿ya? Nosotros como chilenos vimos durante mucho tiempo cómo se hablaba de la migración como un problema y no se daban soluciones óptimas para ese tema. Entonces hay un desgaste de parte de la población chilena, pero no somos una población intolerante. Entonces nos hemos ido adaptando un poco a esta nueva realidad, ¿ya? Pero no porque queramos realmente aceptar la irregularidad, aceptar la situación de estas personas, sino que lisa y llanamente porque hay un desgaste de la población, ¿ya? Esas son dos esferas que hay que atacar, y hay que realizar este tipo de instancias en donde se profundice un poco de los motivos que nos llevaron a esta actual situación, ¿ya? Me da la impresión de que la real orientación que le dio el gobierno anterior a la migración, que fue esperar a que el problema se solucionara solo, ha sido un poco impregnado a lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿ya? Que es esperar a que cada uno, digamos, que cada migrante se salve como pueda y que cada chileno acepte la situación como pueda. Oye, qué fuerte, ¿eh? Sí. Qué fuerte. Yo te quería preguntar qué relación existe entre la migración y los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, esta pregunta, primero que todo, tú tienes que entender lo que significa las políticas de desarrollo sostenible que vienen dadas de la Agenda 2030.
¿Ya? ¿Tú me la puedes explicar, por favor? Sí, voy a tratar de resumírtela en virtud del tiempo, porque la verdad es que es un tema muy profundo. Sí. La Agenda 2030 plantea la migración como un elemento bastante importante de desarrollo sostenible, pero es una temática que fue incorporada por el Pacto Mundial de Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018. ¿Ya? Es un pacto que se hizo entre las naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente para no promoverla, sino que para poder lograr con una cooperación entre países, que la migración sea ordenada, regular y segura. Ese es el objetivo del pacto. ¿Ya? Pero actualmente lo que se produce finalmente es una migración irregular, desordenada y que no es segura. ¿Por qué? Sí, así es. Porque el papel soporta mucho, ¿ya? Y uno puede tener un discurso y decir, ¿sabes qué? Existe una realidad, como seres humanos siempre hemos migrado, eso es cierto. De hecho, la mayoría somos hijos de inmigrantes. La mayoría somos migrantes, no Sí. estamos en el país de donde nuestras familias son originarias. Creo que todos lo teníamos muy claro. Sí. Por eso no pusimos esa barrera contra los inmigrantes desde un principio, porque lo teníamos incorporado. Claro. La migración es una realidad y todos estamos de acuerdo en que tiene que ser ordenada, regular y segura. Pero, y aquí me van a permitir extenderme un poco en conceptos que son más psicológicos, ¿ya? Adelante. La mentira no es peligrosa porque sea mentira. Es peligrosa porque contiene un alto porcentaje de verdad, ¿ya? Y este tipo de organizaciones hablan con verdades, pero te dejan abiertas ciertas puertas, que es donde introducen tus reales intenciones. O sea, es como la letra chica de esos. Vendría siendo como la letra chica, pero cuando uno está familiarizado con técnicas de manipulación sabe que tanto los mentirosos como los manipuladores no dicen mentiras a diestra y siniestra, porque eso sería muy fácil Las disfrazan. de evidenciar. Entonces, se genera un pacto para poder potenciar una inmigración ordenada, segura y regular, y sin embargo estos mismos organismos están más concentrados en lo que sería proteger las terceras olas de migraciones cuando se producen migraciones forzadas, y no en promover, ¿cierto?, que los países tengan maneras o herramientas legales o diplomáticas para poder enfrentar las primeras y las segundas olas migratorias, que son las que realmente pueden ser un aporte a los países a los que llegan. ¿Ya? Entonces tienen un discurso, pero los hechos se enfocan en otras realidades. Y asimismo, la Agenda de Desarrollo Sostenible de los países habla de una diferenciación ideológica en la manera en la que tú vas a enfocar la migración. ¿Ya? Y esta diferenciación ideológica, en uno de los aspectos, que es el que voy a tocar para no alargar más el tema, tiene que ver con el enfoque que tú le das. Si te vas a fijar en desarrollar sosteniblemente el interior de los países y prevenir la violencia, prevenir la pobreza, intervenir cuando hay una violación sistemática de derechos humanos, que es el enfoque que tiene un sector ideológico, y el otro sector ideológico habla de aceptar la migración forzosa como un efecto de esas realidades, ¿cierto? Y obligar a los países a hacerse responsables de esta realidad. Qué terrible. Ya, entonces son dos posturas sumamente diferentes, pero que vienen de un mismo hecho, que es el hecho de que existen países con realidades que afectan a su población y generan finalmente lo que es una migración forzosa. Lo que hemos visto hoy en día en nuestro país. Ambos temas tienen que ser tratados por los países. Pero ambos temas, los organismos internacionales están muy enfocados y están muy preocupados, ¿cierto?, de obligar a los países a aceptar las olas migratorias que se vienen, y yo no los he visto preocupados de prevenir las dificultades que hay en los países de origen. Entonces tiene que haber una consecuencia en el discurso. Porque el real problema que hay es que tenemos países en donde todavía se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Y ese es el problema en el que deberían estar enfocados los organismos internacionales. El resto es un tema de soberanía nacional y esa también es una posición política. Entonces, ¿tú podrías decir que se respetan los derechos de las personas migrantes en Chile? En base a lo que nos estás diciendo, porque ya pasamos de la Asamblea General de las Naciones Unidas al caso concreto de Chile. Ya, a ver, en el caso concreto de Chile, yo puedo decir que no solamente respetamos los derechos humanos de los migrantes, sino que además los chilenos somos extremadamente tolerantes. Ya, no existe la xenofobia en el país. Nosotros somos tolerantes con muchos países vecinos. A los venezolanos los hemos aceptado de una manera bastante amable.
Yo conozco mucha gente, he atendido muchos venezolanos en lo largo de mi desarrollo profesional. He tenido que escuchar la historia de más de 400 personas, en un principio con los cubanos, que eso es algo que casi no salió, digamos, a la opinión pública. Hubo una migración, una explosión de migración cubana, y cuando no lograron sus objetivos como agenda con los cubanos, abrieron la puerta a los venezolanos. Entonces, hay también una proyección de una peligrosidad si es que Chile logra contener y ordenar el problema, ya que con lo que espero poder mencionarlo más adelante. Pero nosotros sí tenemos tolerancia a la situación. A lo que no tenemos tolerancia nosotros como chilenos, que no implica una vulneración a los derechos humanos de esos migrantes, es a la incultura y a las incivilidades. Pero en ese sentido no somos tolerantes con ninguna raza, no es un tema de xenofobia, no. Es un tema de cultura. Nosotros como cultura tenemos una forma de ser que es media gris oscura, ¿cierto? Y esa es nuestra manera de ser. Sí. Entonces, sí podemos aprender de otras culturas, sí podemos integrarlo, pero siempre y cuando se respete la nuestra también, y eso es un tema de sentido común. Okay. O sea, de hecho, cuando nosotros vamos a otros lugares, tenemos que comportarnos como son los otros lugares. Generalmente respetamos donde vamos. Sí. Hay un adagio que dice: a donde fueres, haz lo que vieras. Justamente. Mínimo. Claro. Y María Isabel, en cuanto al impacto económico en el país, ¿qué impacto tiene en servicios como salud, educación y vivienda esta oleada de personas que en realidad no estaban contempladas en ningún servicio? Mira, ese es principalmente el problema de una migración desordenada. ¿Ya? Todos los países tienen una economía que les permite cierto margen de recepción de migrantes, por así decirlo. ¿Ya? Las economías no pueden recibir una cantidad tan grande de personas sin verse alteradas tan rápido, ¿no? Entonces, cuando nosotros no logramos que la integración de los migrantes o la llegada de los migrantes sea progresiva, hay una afectación real a la economía del país. La Agenda de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 habla de que la migración contribuye al desarrollo económico de los países, contribuye al desarrollo social de los países. Sí, es maravilloso, ¿cierto? En el papel. Los migrantes contribuyen a estas cosas. Pero cuando tenemos 2,5 millones de refugiados en Colombia en 2 años, la verdad es que no creo que los colombianos estén de acuerdo en que su economía fue, afectada positivamente por una migración tan explosiva. Así. ¿No? Entonces, las cosas hay que tratarlas desde la realidad, no desde los ideales. Ya todos quisiéramos que fuéramos todos iguales, que tuviéramos la misma identidad cultural, la misma historia, ya, y que fuéramos en el mundo un gran país con los mismos con los mismos registros, digamos, de nuestra historia, vuelvo a repetirlo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que tenemos construcciones culturales bastante diversas, y cuando tú sometes a una población a un choque tan abrupto, van a haber conflictos. Entonces, para poder tener específicamente lo que ellos están diciendo, que es un desarrollo sostenible, que tenga un impacto positivo en la economía de los países, tiene que haber un estudio técnico para saber cuántos migrantes somos capaces de recibir. De aquí yo voy a dar un dato que a lo mejor a la gente le interesa saber. Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia, ya hubo un foro iberoamericano en el año 2023, no recuerdo cuál era el foro, y él hizo una declaración en donde indicó que iba a ir a conversar con los países vecinos para negociar cupos para los migrantes, ya, para ver cuántos migrantes Chile estaba en condiciones de recibir. A mi punto de vista ese es un muy buen enfoque, ya, pero finalmente cuando volvió no mencionó al respecto cómo le había ido con el acuerdo, cosa que es bastante evidente porque en Colombia ya llevaban 2,5 millones de refugiados, en Perú tenían aproximadamente 750.000 migrantes con permisos temporales de trabajo. Entonces Chile iba un poquitito retrasado en ese sentido. Ya no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacernos responsables, ya, o que tengamos la obligación de recibir migrantes con una migración forzosa, ya, pero había una realidad, sigue existiendo una realidad, y nosotros tenemos que saber enfrentarla como país de
manera que no afecte ni a nuestra economía ni a nuestros servicios sociales. Y claramente hacer la vista ciega y pretender que esto se solucione como por arte de magia no es el camino. Bueno, eso tiene que ver un poco con la migración descontrolada, como dices tú, que se desbordó, porque esto se desbordó de todos lados, en la economía, en la forma de cómo nosotros vivimos, nuestras costumbres, como bien tú lo decías. Entonces ha sido como bastante fuerte. Y no sé, ¿qué opinas tú, Javi? Yo opino que, bueno, he leído un poco el tema, no tanto, no soy erudita como María Isabel, no me manejo mucho, pero sí leí un artículo donde salía que los chilenos tenemos una personalidad muy dócil, apta para lo que nos hicieron. Para lo que nos ha sucedido. Exactamente, para que traigan gente que en realidad no tiene nuestras costumbres, no tiene nuestra cultura y nos pasara por encima. Eso fue un estudio que se hizo, lo hizo la ONU, y por eso salimos como uno de los países sorteados para traer gente. De hecho, lo dijeron en los medios de comunicación. Por ahí está el registro. Yo sé que está. Es que a eso mismo se refiere con el tema del enfoque que tienen actualmente los organismos internacionales. O sea, están enfocados en ayudar a la migración forzosa que se dio desplazada, tratando de reubicarla, ojalá en países que tengan un mayor nivel de aceptación. Pero ya estamos viendo cuáles son los resultados que han habido en Europa. O sea, los europeos tienen un nivel de tolerancia muy parecido al de nosotros y definitivamente están siendo invadidos. Entonces, me están pasando por encima. Tiene que haber un enfoque no solamente en atacar el efecto del problema, sino que en atacar el principio del problema, ¿ya? Hay una serie de factores por los cuales indican que puede producirse una migración forzosa, y en realidad yo creo que todo esto da pie para que sea una herramienta de manipulación interna de los países. O sea, cuando tú no tienes suficiente migración forzosa y justamente estás de acuerdo con países que tienen grandes crisis, es imposible no pensar que hay una relación entre una cosa y la otra. Bueno, hemos regresado con el programa Las Pircanas, con la señorita María Isabel Sáez, abogada, y estamos muy felices de todo lo que nos has enseñado hoy con el tema de la migración. La verdad es que nosotros a veces conocemos una pincelada sobre esto, así que queríamos dejarte invitada para un próximo programa. Nos honraría mucho tu presencia. No hay ningún problema, yo muy agradecida por estar acá con usted. Muchas gracias. Gracias, María Isabel. De nada. Chao, Javiera. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao.